es más seguro que un plazo fijo hacer una caución. En general, siempre que inviertas en cauciones, va a tener mejor tasa de interés que las cuentas remuneradas, que los fondos money market. ¿Por qué se está hablando tanto de este instrumento? Vamos a lo que más me gusta, podríamos decir, vamos a la práctica. ¿Cómo se hace una caución? Ahora igual vamos a repasar qué estuvo pasando en los últimos días en la Argentina, porque las tasas de interés estuvieron súper volátiles y pasaron muchas cosas que según la teoría no podrían pasar. Si entendés esto, entendés todo lo que sucedió en la economía en las últimas 3 semanas. En este episodio vamos a meternos de lleno en uno de los instrumentos financieros que está dando que hablar estas semanas, las cauciones. Muchos de ustedes me escribieron por Instagram esta semana preguntando qué son, cómo funciona, si realmente vale la pena usarlas. Y déjenme decirles que hasta hace no mucho era un instrumento reservado para los jugadores con más experiencia en el mercado. Bueno, estas semanas pasó a ser el protagonista del mercado financiero. Así que en este capítulo de Juntala vamos a entender qué son las cauciones, cómo se operan en la práctica y qué riesgos hay que tener en cuenta antes de incluirlas en tu cartera y en tu estrategia de inversión. Quédate porque seguro te vas a llevar una herramienta nueva para hacer rendir tu plata. Bienvenidos a un nuevo episodio de Juntala, porque la plata se piensa. El siguiente contenido es un podcast de educación financiera. Todo el contenido tiene un propósito educativo. No constituye ninguna sugerencia, recomendación o promoción de algún instrumento financiero en particular. ¿Cuál va a ser la agenda de este capítulo? Primero vamos a ver qué son las cauciones y vamos a ver que hay cauciones en pesos y cauciones en dólares. Después vamos a ver por qué se está hablando tanto de las cauciones que estuvo pasando en las últimas semanas. En tercer lugar vamos a ver los beneficios de operar cauciones de un lado como del otro. Ahora van a entender lo que les estoy diciendo. En cuarto lugar vamos a ver cómo se operan cauciones en la práctica. O sea, vamos a hacer una acá en vivo juntos para que vean que es bastante sencillo. Y en quinto lugar, traje preguntas que me hicieron ustedes esta semana a través de Instagram. Esto lo vamos a hacer todos los episodios de esta segunda mitad del año, así que quédense hasta ese momento que seguramente está bueno. Ahora sí, empecemos a ver qué son las cauciones. Antes de arrancar, les queremos agradecer con todo el equipo que hace Juntala por haber llegado a los 60.000 suscriptores en YouTube y todos los que hacemos ese proyecto estamos convencidos que aporta a la educación financiera, así que gracias por bancarlo y si todavía no están suscritos a nuestro canal, los invitamos a que lo hagan, a que le pongan me gusta, que es una forma de bancar el proyecto. Ahora sí, empecemos. ¿Qué es una caución? Una caución es un préstamo en el mercado entre privados con garantía. Ahora vamos a ver qué significa cada una de estas cosas. Podríamos decir que una caución es similar a un plazo fijo, donde se le presta dinero a un tomador en lugar del banco, va a haber otra persona del otro lado y al finalizar el periodo se obtiene el dinero más un interés que te va a pagar el tomador. ¿Quién coloca cauciones? ¿Por qué estoy hablando así, como tomador y colocador? Bueno, los colocadores de cauciones son personas que están en el mercado, agentes a los que les sobra plata, cuentan con fondos líquidos en su cuenta de inversión y entonces quieren tener un rendimiento de esos fondos líquidos. ¿Y quiénes toman cauciones? Porque recién vimos quiénes colocan. Bueno, toma una caución un inversor que pide prestado dinero. Entonces, no le sobra dinero, sino que le falta dinero y por eso pide prestado dinero a través de una caución. Lo importante es que la persona que toma una caución tiene que entregar algo de garantía. Por ejemplo, un valor negociable en garantía, o sea, una acción, un bono, y esto lo transforma en un instrumento bastante seguro. Sabemos que todo instrumento del mercado tiene riesgo, pero por ejemplo, es más seguro que un plazo fijo hacer una caución porque hay una garantía. Entonces, si el tomador de la caución no llega a pagarte, directamente se ejecuta la garantía. Bueno, y antes de seguir en la práctica, hagamos un ejemplo. Dijiste que es parecido a un plazo fijo, pero ¿qué diferencias tiene? Bueno, las cauciones pueden ser a plazos muchísimo más cortos que los plazos fijos. Hay cauciones a un día, a 2 días, a 3 días y hasta 120 días. Cada caución, la de un día, la de 2 días, la de 3 días, va a tener una tasa de interés diferente. Y en general, la tasa de interés que te muestran los brokers, las ALIX, es la TNA, la tasa nominal anual. ¿Y a quién le sirve prestar su plata solo por un día, por 2 días, por 3 días? Bueno, por ejemplo, una persona que tiene una gran liquidez porque se va a comprar un auto dentro de 3 días. Entonces, tiene liquidez y no quiere tener esa plata sin
producir un rendimiento, puede tranquilamente colocar una caución por 3 días, entonces como es un gran monto de dinero, en 3 días le va a sacar un rendimiento. En general, siempre que inviertas en cauciones, va a tener mejor tasa de interés que las cuentas remuneradas, que los fondos money market, porque los fondos money market invierten en cauciones. Ahora igual vamos a repasar qué estuvo pasando en los últimos días en la Argentina, porque las tasas de interés estuvieron súper volátiles y pasaron muchas cosas que según la teoría no podrían pasar. Ahora vamos a eso, pero antes hay que entender bien qué es una caución. Como dijimos entonces, hay un tomador y un colocador de la caución. El colocador es el que le sobra dinero y el tomador es el que está pidiendo este préstamo. Por eso dijimos que es un préstamo entre privados en el mercado. Bueno, ¿y cómo recibo el pago de los intereses y el recupero de mi inversión? Se acredita al vencimiento de manera automática en tu cuenta comitente. O sea, si hiciste una caución por un día, a las 24 horas automáticamente se te va a acreditar el capital que invertiste más el interés. Lo mismo si es una caución a 2 días, a 3 días o a 10 días. Y un punto muy importante, ¿qué riesgos tienen las cauciones? Para hablar de esto hay que entender bien cómo funciona la garantía. Hagamos de cuenta que vos vas a ser un tomador de la caución, es decir, te vas a endeudar y vas a usar para endeudarte esta herramienta de las cauciones. Bueno, para endeudarte, para tomar una caución, entonces vas a tener que dejar algo de garantía. ¿Qué podés dejar de garantía? Puedes dejar un bono, una letra, un CDR, acciones, hasta cuota partes de fondos comunes de inversión. Entonces, si ahora nos vamos del otro lado, el que es colocador de la caución, que ahí sí es un sistema muy parecido al plazo fijo, o sea, vos vas a prestarle tu plata a alguien, bueno, los riesgos son muy acotados para el colocador de una caución porque si el tomador no paga, directamente se liquidan los activos en garantía y vos recibís el efectivo. Entonces, por eso decimos que es hasta más seguro que hacer un plazo fijo y además es más líquido que hacer un plazo fijo, porque en el plazo fijo tenés tu dinero al que no puedes acceder por 30 días y en la caución, si es una caución a un día, 2 días o 3 días, es una inversión muchísima más líquida y que hoy en la Argentina está pagando bastante más que un plazo fijo. Así que tenés más liquidez y en este momento en nuestro país mayor tasa de interés. Remarco que es en este momento, porque ustedes saben que los capítulos de Juntales los pueden escuchar cuando quieran y es atemporal, y en realidad históricamente las cauciones, como son mucho más líquidas, tenían menor tasa que el plazo fijo. Pero durante estas semanas se dio todo vuelta en la Argentina, ahora vamos a ver cuáles son las tasas actuales de las cauciones y por eso hoy es más conveniente hacer una caución que hacer un plazo fijo. Un último punto para entender qué son las cauciones, tenés que saber que se puede caucionar tanto en pesos como en dólares. Y durante este año hubo algunas oportunidades también haciendo cauciones en dólares. Hubo oportunidades, por ejemplo, de cauciones a 20, 30 días que tenían un interés de 4 o 5% anual en dólares. Esto duró pocos días y ahora ya los intereses bajaron. En general son bajos los intereses en dólares de las cauciones, pero tenés que saber que se puede caucionar tanto en dólares como en pesos. ¿Por qué te lo digo? Porque si te sobran unos dólares, hagamos de cuenta que saliste de una inversión y estás pensando en ingresar a otra o recibiste un pago y en el mientras tanto, mientras decidís dónde vas a invertir esos dólares, una buena opción y de bajísimo riesgo es caucionar en dólares. Pero ahora sí, de las cauciones que más se está hablando en este momento es de las cauciones en pesos, así que ahora vamos a hacer doble clic en por qué se está hablando tanto de este instrumento y para eso tenemos que remontarnos a el 10 de junio que en un streaming Caputo y Bausili anunciaron que iba a dejar de existir la tasa de política monetaria tradicional en nuestro país. O sea que la tasa de interés de nuestro país iba a dejar de estar definida por el Banco Central y ahora iba a pasar a definirse en el mercado por oferta y demanda. Desde ese día, los profesionales de ciencias económicas empezamos a mirar más de cerca algunos instrumentos como las cauciones y las letras. ¿Por qué? Porque como dejó de haber una tasa definida por el Banco Central, hay que buscar instrumentos que sean de referencia para saber cuál es la tasa de nuestra economía. Y por eso, de a poco se empezó a mirar más a las letras y a las cauciones. El tema fue cuando dejaron de existir las LEFI. Venimos hablando bastante de esto. Si no sabes qué son las LEFI, mirá los capítulos anteriores de Juntala. Y ese momento lo que pasó es que pasamos de un faltante de pesos en nuestra economía a un exceso de pesos, porque dejaron de existir las LEFI. Y esos pesos fueron rápidamente a buscar un lugar a donde ir y fueron a las cauciones.
Y ese día, como van a ver acá en el gráfico, se desplomó la tasa de las cauciones. Llegó casi a 10% anual, 10% de TNA. Estamos hablando del 10 de julio. Ahí empieza esta novela de las cauciones. Y en realidad cuando vemos el gráfico, eso no parece uno de los mayores agujazos, lo que pasó el 10 de julio, porque esta última semana la tasa de interés de las cauciones llegó a 150 anual. Sí, 150 anual de TNA. ¿Qué pasó en el medio? Vení que te lo cuento. Desde el 10 de julio, la volatilidad en el mercado de pesos es histórica. ¿Qué sucedió cuando desde el Banco Central y el equipo económico vio que se desplomaba tanto la tasa de cauciones? Claro, empezó a haber presiones sobre el tipo de cambio, porque ¿a dónde van esos pesos? Es un razonamiento muy similar al que te pasa a vos a fin de mes. Si no puedo hacer tasa, voy al tipo de cambio. Y esa presión sobre el tipo de cambio se fue trasladando hasta que tocó un máximo la última semana de julio, que el dólar llegó hasta 1.385, quedó un 5% del techo de la banda. Durante esos días, el equipo económico, que están haciendo política monetaria un poco día a día, se dieron cuenta que tenían que empezar a sacar pesos de la calle. Y así fueron agregando, si vemos la historia de acá un mes hacia atrás, fueron agregando licitaciones fuera de agenda para sacar pesos de la calle. Y acá hago un paréntesis. Se estuvo hablando muchísimo estas últimas semanas de las licitaciones, pero esta semana me agarró una amiga y me dijo, ¿qué es una licitación? No entiendo nada de la palabra licitación y la palabra cauciones. Bueno, una licitación es una venta avisada. Hagamos de cuenta que tenés un kiosco. Tenés un kiosco y decís, el domingo voy a vender alfajores. Y pones condiciones. Por ejemplo, el alfajor te lo voy a vender el domingo, pero te lo voy a entregar dentro de un mes. Y te voy a entregar un alfajor y medio dentro de un mes. Ok, eso fue una venta avisada. Y licitaciones vos podés hacer de cualquier cosa. Podés hacer licitaciones de un alfajor, de un auto o de bonos. Bueno, el Tesoro hace licitaciones de letras, hace una venta avisada que tienen condiciones y los grandes jugadores del mercado, los bancos, deciden si entran o no entran en esas letras. Cuando los bancos entran en las letras, lo que consigue el Tesoro es absorber pesos de la calle, absorber circulante. Y eso lo que genera es, por un lado, como hay menos oferta de pesos, sube la tasa de interés y por otro lado, quitan presión sobre el tipo de cambio. Si entendés esto, entendés todo lo que sucedió en la economía en las últimas 3 semanas. Ahora sí, retomemos. ¿Por qué se estuvo hablando tanto de las cauciones estos últimos días? Bueno, al haber tanta volatilidad en el mercado de deuda en pesos, lo que pasó es que los bancos empezaron a tener problemas de liquidez. ¿Qué significa esto? Claro, el gobierno empezó a tomar distintas medidas para chupar y sacar pesos de la calle, pero en el medio están los bancos. Una de las medidas que tomó fue hacer 3 modificaciones sobre los encajes. Ustedes saben que los encajes son el dinero que los bancos tienen que tener inmovilizado. Entonces, si tenés 50% de encajes, de cada 100 pesos que vos le prestás al banco, 50 pesos los tienen que dejar inmovilizados. Entonces, una de las medidas que tomó el gobierno para sacar liquidez de la calle fue aumentar los encajes. Después, hace pocos días, este último jueves a la noche, relajó un poco esa medida y les permitió a los bancos que toman cauciones, bueno, contabilizar esas cauciones como parte de los encajes. Ahora, lo que estuvo pasando en la práctica, como si nos estuviéramos tomando un mate en casa, es que con tantas medidas y modificaciones hubo grandes jugadores, como bancos, que se quedaron descalzados de efectivo y tuvieron que salir a tomar deuda, a tomar cauciones a tasas altísimas para poder conseguir pesos. Por ejemplo, esto pasó antes del fin de largo que tuvimos hace una semana en Argentina. ¿Qué sucedió? Necesitaban pesos para los cajeros, entonces tuvieron que salir a tomar cauciones y a pagar tasas altísimas porque no hay pesos. Como no hay pesos, por eso sube tanto la tasa de interés. Y el gobierno sabe que iba a pasar esto al hacer este apretón monetario, que seguro escuchaste este término, significa que el gobierno prendió la aspiradora de pesos, como con estas licitaciones fuera de agenda, subiendo los encajes, y eso entonces lo que termina generando es una suba de la tasa de interés. ¿Tiene consecuencias sobre nuestra economía que suba la tasa de interés? Sí, claro. Vamos a tener tasas altas hasta las elecciones, probablemente un dólar calmo hasta las elecciones y un gran freno en la actividad económica. Por eso, como venimos diciendo ya hace varios meses en Juntala, no tomes un crédito hoy. Las tasas están altísimas, así que espera y tómalo dentro de algunos meses.
Lo último que les digo sobre esto, y vamos a ver ya los beneficios de hacer una caución y cómo se hace en la práctica una caución, desde Juntala siempre nos enfocamos en adelantarte lo que viene, adelantarte lo importante. Y lo que tenés que saber es que el 29 de agosto, el viernes que viene, vencen 8,3 billones de pesos de deuda. O sea, son letras, una letra que vence el 29 de agosto. ¿Qué te quiero decir con esto? Que la volatilidad no va a desaparecer. Nos tenemos que acostumbrar a que las próximas semanas sigan siendo volátiles en términos de la tasa de interés y ya les dije también una tasa de interés alta hasta las elecciones. Así que venzan toda esa cantidad de letras va a ser un golpe y por eso también las letras que vencen en octubre y en noviembre están con una tasa alta. En general están con una tasa superior al 50% anual porque tienen que ser tentadoras para intentar llevar los pesos que vencen actualmente, los pesos que vencen el 29 de agosto, también intentar captarlos para que sigan invertidos en otros instrumentos como las letras que vencen en octubre, en noviembre y en diciembre. Ahora sí, sigamos. ¿Cuáles son los beneficios de operar cauciones? Y rápidamente vamos a hacer una caución juntos. Bueno, lo primero es que es una inversión a corto plazo, es una inversión líquida, entonces eso facilita porque acordate que vos podés colocar una caución si querés a un día hábil o también puedes hacer cauciones hasta 120 días. En general las que más se usan son a un día, 2 días, a 3 días o también hasta 7 días, esas son las más utilizadas. Otro beneficio de invertir en cauciones es que vos conocés de antemano la rentabilidad de la inversión. O sea, cuando vos entras a una caución, que acordate que siempre la tasa que se usa de referencia, la TNA, es una tasa anual, bueno, cuando vos entras a la inversión ya sabés si esperás un día, 2 días, 3 días, lo que vos elijas, cuánto vas a cobrar. Además, otro beneficio es que se puede operar tanto en pesos como en dólares, obviamente tienen tasas de interés distintas, y otro beneficio es la seguridad dentro de los instrumentos del mercado es uno de los que tiene menor riesgo gracias a las garantías. Están garantizadas las cauciones por el mercado de valores y la verdad que nunca entraron en default en la historia argentina. Otro beneficio, y ahora lo vamos a ver, es que es un instrumento bastante accesible. Hay instrumentos que son más difíciles de operar, por ejemplo los bonos, las letras yo lo pondría como un intermedio, los bonos lo pondría como más complejo. Hay que saber bastante teoría antes de ingresar a una inversión de ese tipo. Bueno, con las cauciones ahora van a ver que es muy similar a hacer un plazo fijo, así que es bastante accesible y se puede operar desde montos bajos. Esta es una de las preguntas que me hicieron, que ahora la voy a contestar, pero ya para darles un adelanto, se puede hacer cauciones desde montos bajos. ¿Qué beneficios tiene para el tomador de las cauciones? Porque todo lo que te dije hasta ahora es para el colocador de las cauciones. Bueno, el gran beneficio es la agilidad. O sea, la operación de caución se realiza de forma inmediata. No es como ir a querer sacar un préstamo al banco, que tenés que presentar la carpeta y hacer trámites. No. Lo que tiene la caución es que es ágil y únicamente se le va a exigir al tomador que deje sus títulos en garantía. Eso sí es muy importante. También lo que tenés que saber, a nosotros que nos gustan los detalles, a los juntalovers, es que no es necesario desarmar la cartera para dejar un activo en garantía. O sea, no necesitas tener el efectivo. Vos directamente podés dejar acciones, bonos, cuota parte de fondo común de inversión. Entonces es muy ágil el proceso para ser tomador de una caución. Ahora sí, vamos a lo que más me gusta, podríamos decir, vamos a la práctica. ¿Cómo se hace una caución? ¿Cómo se opera? Como siempre, lo primero que necesitas es tener una cuenta comitente. La cuenta comitente es la cuenta que te convierte en inversor o inversora. Yo les voy a mostrar el proceso en Cocos para que tengamos un ejemplo concreto. Ahí te vas a encontrar con todos los activos que hay dentro del mercado y hoy en este capítulo vamos a hacer clic en las cauciones, que es lo que estamos viendo. Y ahí vas a ver las cotizaciones de las cauciones. Fíjate, tenés cauciones a un día, 2 días, a 3 días. Este es un episodio atemporal, entonces las tasas de interés que vas a ver son las tasas actuales de la Argentina, que como ya te venimos contando son tasas altísimas, pero la verdad te sirve para operar cauciones donde vos quieras y en el momento que sea que estés escuchando este episodio. Si ven, lo que está pasando actualmente en la Argentina es que las cauciones de corto plazo, las cauciones a un día tienen tasas, claro, superiores al 50% y cuando nos empezamos a alejar, por ejemplo, la caución a 8 días o a 9 días, bueno, ya tiene una tasa en torno al 48%. Esta es la foto del momento en el que estamos grabando este episodio. Entonces, tienen tasas más altas a corto plazo. Bueno, ¿y cómo hago en concreto para terminar de operar y de hacer una caución? Entonces, una vez que tenés abierta la app de Cocos, ¿cómo se hace una caución? Vas a ir a Mercado. En Mercado vas a ir al instrumento de las cauciones
y ahí directamente vas a ver la tasa del mercado que te la va a decir ahí, en este momento es del 54% y el monto mínimo a invertir es de 10.000 pesos. Entonces, simplemente en esta barrita completas el monto que quieres invertir, por ejemplo, 10.000 pesos, vas a poner continuar y listo. Aceptás la operación y ya hiciste una caución. Y como vimos, eso después se te acredita automáticamente la plata que invertiste más el interés en tu cuenta comitente. Ahora sí, antes de terminar el capítulo, preguntas de ustedes y si quieren dejen más preguntas en comentarios que voy a estar contestándolas porque probablemente les vayan surgiendo una vez que vieron el episodio. Primera pregunta de Adri, ¿qué conviene más hoy? ¿Una cuenta remunerada o cauciones? Calculo que quise decir cuenta remunerada. Bueno, por definición siempre debería convenir más una caución, porque en realidad las cuentas remuneradas invierten en cauciones, pero también invierten en otras cosas. Por ejemplo, tienen una parte que es liquidez. Entonces, y si vamos a las tasas de interés, efectivamente hoy tienen tasas más altas las cauciones que las cuentas remuneradas. Lo que sí también tenés que saber es que probablemente la caución requiera que vos le dediques más tiempo de gestión, porque si vas a ir haciendo caución a un día, bueno, acordate de irla renovando, pero si haces eso vas a conseguir una tasa más alta que con la cuenta remunerada. Hay muchos, como verán, que escribieron caución con S, pero acá me preguntan cómo es la caución hoy. Calculo que eso quedó respondido si escucharon todo el episodio. Acá Cinti me pregunta, también con S, ojo que va con C, cauciones tomadoras, financiamiento, apalancamiento, ventajas y desventajas. Bueno, ventajas y desventajas ya fuimos viendo también cómo funcionan las tomadoras y las colocadoras. Lo que sí está bueno hablar del apalancamiento, qué es y qué tiene que ver con las cauciones. Apalancarse es tomar deuda para invertir. Por ejemplo, voy a decir cualquier cosa. Si yo estoy segura que hay una acción, por ejemplo, que va a subir en, yo qué sé, el próximo mes, bueno, hay gente que lo que hace es endeudarse, se la juega a que esa idea que tiene de inversión le va a ir muy bien, entonces, como lo hace con más dinero del que tiene ahorrado, puede llegar a ganar más plata. Ahora, esto se los explico para que ustedes sepan lo que es apalancarse, es invertir endeudado, endeudarte porque tienes una gran idea de inversión, entonces no solo lo haces con tu plata, sino que te endeudas. Pero esto es súper arriesgado. En general, la gente que más experiencia tiene en el mercado te dice, cuando me pegué grandes golpes fue por hacer esto y creo que hay que escucharlos. Entonces, no le recomiendo a nadie invertir apalancado. Nadie sabe el futuro, pese a que seas un gran analista, pese a que creas que le recontrapegaste en las empresas que estás invertido. Entonces, como les explico qué es el apalancamiento, les digo que es algo recontra arriesgado y que no se lo recomiendo a nadie, pero ese es el apalancamiento. Hay gente que hace eso en el mercado. Toma deuda a través de las cauciones y la invierte. Para que ustedes entiendan que es cuando se habla de apalancamiento, que muchas veces también se le dice leverage. Invertir con leverage, bueno, es invertir endeudado, invertir apalancado. Se hace en todo el mundo, no solo en la Argentina, por eso sí me parece interesante que conozcan el término. Acá Corina me pregunta cuál es el mínimo para invertir en cauciones. En Cocos, por ejemplo, es 10.000 pesos y van a ver que en general es un mínimo bajo, así que esa es una buena razón para después de escuchar este episodio hacerlo una vez por lo menos para practicar. En vez de comprarse medio kilo de helado, en vez de tomarse un taxi, un Uber, bueno, destino 10.000 pesos por lo menos a aprender cómo se hace una caución. Acá me preguntan cauciones, dame tips para cuándo colocar. Bueno, por un lado, como vimos, es muy personal. Si tenés un gran monto de dinero quieto por algunos días, de una, colocalo en cauciones independientemente de cuál sea la tasa de interés. El instrumento sirve para eso. Hoy en día se abre una puerta, una oportunidad y llaman tanto la atención porque tienen tasas altísimas, pero también son muy volátiles. Es muy difícil que vos le pegues en el momento exacto. Justo inviertas en cauciones cuando toca el máximo de 150% de tasa de interés. Sí, lo que les puedo decir es que estén atentos, si quieren invertir en cauciones, al momento de apertura y de cierre del mercado, que suelen ser los momentos en que los grandes jugadores ajustan sus flujos de dinero, sus flujos de pesos. Ustedes saben que el mercado cierra a las 5 de la tarde. Bueno, en general empieza a subir mucho la tasa de caución desde las 3 de la tarde, que cierran los bancos al público. Entonces, entre las 3 y las 5 de la tarde se suelen dar los mayores picos de tasa de interés. Pero es la Argentina, es muy volátil y es muy difícil también. Acá lo que intentamos hacer es tener una estrategia, no pegarle en el punto exacto. Entonces, utilícenlo independientemente de lo que vaya pasando con la tasa de interés. Sí, hoy saben que en general durante todo el día están teniendo tasas más altas que el plazo fijo y que las cuentas remuneradas.
Bueno, y quedan algunas preguntas más que preguntan cómo invierto en cauciones. Estoy segura que eso quedó claro en este episodio de Juntala. Bueno, hasta acá llegamos con el mundo de las cauciones. Vimos qué son, por qué tienen sentido en este contexto, cuáles son los beneficios de operarlas, por qué hoy una caución es mejor que un plazo fijo, tiene menos riesgo y mayor tasa que un plazo fijo. Y también repasamos lo más importante, cómo se operan en la práctica, cómo se hace una caución. Así que ya sabes, la próxima que escuches hablar de cauciones no es un chino básico, es una herramienta concreta para mover tu plata de manera segura y con un rendimiento interesante. Nos encontramos en el próximo episodio de Juntala, porque la plata se piensa.